Muy buenas noches, compañeros, reciban de mi parte un cordial saludo. El día de hoy vengo a presentar lo que es la tarea de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Como en sus siglas dice, viene del International Commercial Terms, que en español es términos comerciales internacionales, que estas son las reglas de un conjunto de términos de regulaciones, ¿verdad?, que regulan responsabilidades. Pueden ser responsabilidades en contratos o en compra-venta de todo tipo de mercancías aceptadas. Ya pueda ser aceptadas por los gobiernos, por empresas o por otro tipo de convenios internacionales que puedan involucrarse o sentirse identificada dentro de estas. Los profesionales en todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes utilizados en el comercio internacional, hay una variedad. Cabe resaltar y aclarar que no precisamente se tienen que usar los Incoterms al momento de exportar o importar. ¿Por qué? Porque las empresas pueden llegar a sus propios acuerdos, es decir, ellos pueden mantener sus propias reglas o normas. Para responder a lo que ¿qué es el Incoterms? Pues este es un término que proviene de ámbitos internacionales, que cada norma que se ha puesto pues ha sido estudiada y establecida con algún tipo de estrategias que vaya a facilitar el comercio o la ayuda de movilizar una mercancía a diferentes negocios que están dentro de una variedad de países, ¿no? Debemos saber que como su nombre indica, son términos y requisitos de una operación de una compra y venta internacional, como se les decía anteriormente. Debido a estas, más que todo, estudia los costos y las obligaciones que deben tener las empresas exportadoras e importadoras al momento de establecer algún trato. Las reglas Incoterms regulan lo siguiente: en qué momento y lugar se producen las transferencias de riesgo, la mercancía del vendedor al comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos, qué documentación se tiene que tramitar en ambas partes. Como se les decía anteriormente, esto es algo que es de manera bilateral. Esto se crea con objetivos de que facilite el trabajo comercial a distintos países y otras empresas. ¿Cuál es la clasificación en grupo de los Incoterms? Pues estos están divididos según sus iniciales, ¿verdad?, en cuanto a las siglas, y está por grupos E, F, C y D, que dentro del grupo E están, por ejemplo, el EXW, que significa el S-Works, que eso significa fábrica o lugar de convenio. En otras palabras, la entrada o la salida por parte de los vendedores que otorgan al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que esto significa que es el término más beneficioso para el transportador. Desde el punto de vista, por supuesto, del vendedor, ¿verdad?, porque no tendrá que hacer nada más que empaquetar y dirigir lo que es la mercancía y esperar a que el comprador dé la respuesta de recibido, desde el punto de que todos los riesgos vayan derivándose en el transporte internacional y dentro de este mismo corren por la cuenta. En el grupo F está, por ejemplo, el FOB, que eso significa el freeboard, que es el libre aborto. También está el FAS, que es el Free Alongside Cheat, que es el franco al costo del buque. Está el FSA, que es el de libre transportista.
En el grupo F están más que todo los que son de entrega indirecta. Al vendedor pone los bienes a disposición del conductor. En el grupo C están los términos del SIP, que este es el transporte y seguro pagado hasta el lugar del convenio. Comúnmente estos son los más utilizados, los del grupo C. Está el CIF, que esto significa costos, seguros y flete, que en sí es lo que estudia los e-conters. El CPT, que es el transporte pagado hasta el lugar del destino. El grupo C es una entrega indirecta, ¿verdad? Porque en los términos, la parte vendedora se da la encargada de pagar el vehículo de transporte principal. En el grupo D encontramos el DAP, que el DAP se refiere al entregado en un lugar, o el DAT, que este es el vendedor asume los costos, o el DDP, que esta es la obligación máxima al vendedor. Más que todo esto se refiere a la entrega directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo los costos y los riesgos del traslado de las mercancías. Los e-conters EWX. Las obligaciones del vendedor y exportador terminan cuando se ponen a disposición del comprador e importador, porque son partes bilaterales, como se los decía. Uno manda y otro recibe la mercancía en las instalaciones al momento en que todos los gastos pasan a manos de un comprador. Los e-conters FCA es un término muy versátil, porque podemos decir que es una fábrica de puerto o aeropuerto, o de distintas maneras que se pueda recibir o medios una mercancía. El FSA es el local del vendedor y este debe utilizarse para cargas completas, o sea, remolques o contenedores. El e-conter FAS es la entrega que produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de exportación realizado. El e-conter FOB es la entrega que se produce en el país de origen. El e-conter CFR es el transporte principal, lo paga, ¿verdad? Porque dice que el mayor riesgo se asume en el trayecto y prácticamente el que lo sufre, literalmente por decirlo así, es el comprador. El e-conter CIF es el transportador principal lo paga al vendedor, pero este es un riesgo en cual el comprador está seguro de su mercancía. Los e-conter CPT, el transportador principal lo paga al vendedor, pero el riesgo en ese trayecto es del comprador. El e-conter CIP, el transporte principal y el seguro lo paga al vendedor, pero el riesgo siempre lo tiene el comprador. Pero hay que tener claro de que la mercancía en como que prácticamente se asegura cuando va la entrega al transportista principal, porque tiene un beneficiario seguro. Los e-conters DAP, esta es la entrega que se produce en cualquier lugar del país o destino, pero siempre sobre los vehículos, ¿verdad? Los e-conters DPU, esta es la entrega de las mercancías, se produce en el país de destino sin el despacho de importación. Los e-conters DDP es la entrega que se produce en cualquier país de destino, es decir, como que es un poquito más amplio, ¿verdad? Un poco más universal, por decir así. Como otra pregunta también nos pide que identifiquemos qué e-conters 2020 comprende el costo de mercancía y el costo de flete, y también dentro de este mismo va lo que es el CIF. El CFR es el transporte principal, como se los decía anteriormente, el cual lo paga el vendedor. Cabe resaltar que estos son los que comprenden en el 2020.
El costo de seguro y flete de mercancías, el que les decía también el CIF, es el transporte principal y también lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. ¿Cuáles son los Incoterms multimodales y por qué se llaman así? Pues los multimodales, dentro de ellos puede estar el XW, el FSA, el CPT, el CIP, el DPU, el DAP y el DDP. El transporte multimodal es en cuanto a la articulación de diferentes modos de transporte. Dentro de los 11 que habían, pues 4 exclusivamente eran para uso marítimo, porque el comercio internacional, por su precio cómodo y por la facilidad de movilización de mercancías, el medio que más se utiliza es el medio marítimo. Los otros 7 eran, como por decir así, más multiusos, más multifuncionales. ¿Cuáles son los Incoterms marítimos y por qué se llaman así? Pues se llaman así porque son de manera navegable, ¿verdad? Cabe la redundancia. Y porque, como se los decía, son de usos exclusivos. Porque esto comúnmente van a dejar una mercancía directamente a un destino, es decir, a un puerto, pues. Aunque en ocasiones hacen lo que son también algún tipo de escalas, pero este va de manera más directa. Y los cuatro que solo aplican para el medio marítimo es el FOB, o el FAS, el CIF o el CFR. El transporte marítimo puede trasladar personas o cosas por un punto geográfico, porque también este es un medio de movilización humana, por supuesto. Como pregunta también ya para cerrar, se nos hace, ¿por qué es importante para usted, como estudiante de la carrera de Comercio Internacional, que maneje e identifique cada uno de los Incoterms? Pues es importante porque uno se está preparando en el ámbito del comercio internacional. Y la profesión más que todo ejerce para un día uno estar en un despacho aduanero, ya sea como un agente o también si trabaja para una empresa exportadora, pues es importante que uno tenga el conocimiento de los Incoterms, porque son las reglas, son las normas básicas que se utilizan en el mercado o comercio internacional para poder sacar o recibir una mercancía. Sin embargo, si nosotros no sabemos o estamos nulos literalmente, por decirlo así, de los Incoterms, pues no podemos ejercer el trabajo en el ámbito del comercio internacional de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estas son como normas o reglas universales que se dan en cuanto a al cambio del comercio internacional. Como conclusiones, podemos decir de que el punto más importante es seguir preparándose. ¿Por qué? Porque muchas veces cambian. Bueno, en este caso los Incoterms creo que se actualizan cada 10 años, el cual uno tiene que ir renovando ideas, tiene que ir renovando pensamientos para actualizarse y así dar un mejor servicio a una empresa exportadora, ¿verdad? Ya sea en nuestra zona sur choluteca, Honduras, por ejemplo, que aquí hay meloneras, hay camaroneras, hay hasta minería. Dentro de todo eso es importante manejar lo que son los Incoterms. ¿Por qué? Porque ese también es como nuestra identidad profesional. Es decir, es como nuestro manual, literalmente nuestra Biblia comercial, que todos como licenciados en comercio internacional o un agente aduanal tiene que manejar. Este ha sido mi aporte y espero haya sido de mucha ayuda y
y muchas gracias por su atención.